Audio Jungle. Hola, ¿qué tal? Te saluda el profe Armando y hoy día estaremos hablando sobre el multitester automotriz, uno de los temas que es muy importante para que tú puedas realizar las reparaciones y diagnósticos en los sistemas eléctricos y electrónicos del automóvil. Bueno, tenemos una gráfica donde podemos ver los vehículos a combustión interna, ¿no? Lo que es motores a gasolina, diésel o a gas. Actualmente también tenemos lo que son los vehículos híbridos, ¿no? Los cuales trabajan con un motor a combustión y también con un motor eléctrico. Y finalmente tenemos los vehículos eléctricos, ¿no? Los cuales solamente utilizan motores eléctricos y por lo cual necesitan o trabajan con energía eléctrica solamente. Ya no se ocupan los motores a combustión. La electrónica y la electricidad del automóvil. Bueno, la electrónica y la electricidad del automóvil está pues compuesto o está dividido en varios sistemas. Como podemos ver acá en pantalla, tenemos el sistema de arranque, tenemos el motor y sistema de encendido, tenemos el sistema de carga, tenemos el cuerpo eléctrico. Entonces dentro de ellas existen existen componentes eléctricos, sensores, actuadores, computadoras, las cuales necesitan realizarse mediciones para poder diagnosticar de manera precisa y certera. Ahora, ¿qué es medición? Es una gran pregunta. ¿Qué es medir? La palabra medir. En gráfica tenemos, por ejemplo, una cinta métrica y un flexómetro. Bueno, en Bolivia se le dice flexómetro, ¿no? Las cuales nos miden longitudes o distancias. Pero, ¿qué significa medición? Vamos a ver. ¿No? Vamos a ver qué es medición. Es la evaluación que se expresa en términos cuantitativos, la descripción numérica de un evento o característica. Fíjense, la medición es una evaluación, ¿no? Que se expresa en términos cuantitativos. ¿Qué es medir? ¿Qué es medir? Es una comparación cuantitativa. Fijémonos en el gráfico de la izquierda, tenemos una cinta métrica donde estamos haciendo una comparación con este gráfico estadístico. Podemos ver a la derecha también una balanza, donde vemos a una persona y vemos el dinero sobre la otra balanza. Entonces, ¿qué es medir? Es el proceso de comparación de una magnitud con otra magnitud homogénea que se toma como patrón. Entonces, recuerden que medir es el proceso de comparación de una magnitud con otra magnitud homogénea que se toma como patrón. ¿Qué medimos? Bueno, en este mundo medimos todo. Por ejemplo, podemos ver a la izquierda un muchacho, un hombre alto y un hombre bajo. Podemos ver acá al gordo y al flaco también. Vamos midiendo acá volumen. Podemos ver acá un hombre pobre y un hombre rico, midiendo su grado económico. Tenemos acá lo que nosotros tenemos en clases, evaluaciones. Estamos midiendo el grado de conocimiento, ¿no? Con exámenes de aprobación o reprobación. ¿Con qué medimos? Bueno, en el mundo de la tecnología existen instrumentos de medición. Y como puedes ver acá, tenemos una variedad de instrumentos que van a ir variando dependiendo del área donde uno se desenvuelve, ¿no? En medicina, en arquitectura, en veterinaria, en belleza, en electrónica, en informática. Existen entonces una infinidad de instrumentos de medición. Y dentro del sector automotriz, nosotros el instrumento que ocupamos es el multitester. Ese instrumento nos ayuda a realizar mediciones. Vamos a ver ahora qué es el multitester. El multitester es un instrumento de medición que mide magnitudes eléctricas. Recuerden eso. El multitester es un instrumento de medición que mide magnitudes eléctricas. Acá tenemos un multitester de uso genérico, automotriz, y en laboratorio has visto que tienes unos multitester amarillos. Bueno, vámonos ahora a la estructura principal de nuestro tema, que es el multitester. Vamos a hablar. Ya definimos que era el multitester, que es un instrumento de medición que mide magnitudes eléctricas. Además, bueno, como un punto aparte, además que
Está integrado por varias herramientas. Por ejemplo, tenemos voltímetro, tenemos amperímetro, alterno y continuo, tenemos ohmmetro, tenemos ganancia de transistores, tenemos medición de frecuencia y otras magnitudes más. Es por eso que en algunos países se le llama polímetro, ¿no? Se le llama polímetro. Nosotros acá en Bolivia le decimos multitester o multímetro. Bueno, hecha ya la definición, vámonos a la estructura. Partes de un multitester. Vamos a ver las partes del multitester. Vamos a ver también el multitester digital. También vamos a ver el multitester analógico y también vamos a ver lo que es la pinza amperimétrica. Dentro del multitester digital podemos ver que existen multitester no autorrango y también multitester autorrango. Y vamos a ver que tenemos multitester digital con conexión a computadora, multitester digital del tipo lápiz, multitester digital de bolsillo, multitester automotriz, multitester magnético. Y también vamos a estar definiendo qué es función, rango, escala, símbolos y funciones y qué multitester adquirir. Vámonos a las partes del multitester. Ya habíamos mencionado que el multitester es un instrumento que acopla a varios instrumentos. Por ejemplo, acá podemos ver el selector de corriente de alterno continua. Tenemos acá el rango para medir corriente. Tenemos acá rango para medir voltaje. Tenemos el rango para medir frecuencia. El rango para medir temperatura. El conector para la punta roja. Tenemos acá el conector para la punta roja dual y tacómetro. Tenemos también el conector para la punta negra, el conector para la punta roja, rango para el ángulo de contacto dual, función de la prueba de RPM o tacómetro, tenemos la función de la prueba de continuidad, función de prueba de diodos y rango para medir resistencia, perilla selectora de función y escala, botón de encendido y pantalla display donde podemos visualizar todas las mediciones que vayamos a realizar. Bueno, volvamos al menú principal. Vamos a ver qué tenemos ahora. Vamos a ver el multitester analógico. Como puedes apreciar en pantalla, este es el multitester analógico, el cual está formado por una aguja deflectora, una agujita que se mueve. Prácticamente está formado por un galvanómetro, ¿no? Dentro de ella también tenemos ahí líneas de valores marcados donde podemos visualizar que tenemos voltaje alterno, tenemos voltaje alterno de 10 voltios, tenemos voltaje continuo, ohmímetro en la parte superior, en la parte inferior tenemos la ganancia de corriente, tenemos los decibelios, entonces podemos medir varias magnitudes. Está compuesto al igual que un multitester normal con la punta roja, el conector para la punta roja y el conector para la punta negra. Y acá tiene un conector para salida de señal. Generalmente se le cambia la punta roja a esta función y podemos utilizar como un puente, como un jump. Tiene una perilla selectora. Este multitester de forma personal les comento que es muy veloz. Puede hacer una lectura rápida. La desventaja que tiene este multitester es de que como que cuesta hacer el cálculo de valor, ya que tenemos ahí como una regla y la aguja va a deflexionar y va a marcarnos un valor, y en todo caso hay que utilizar multiplicadores en ohmios al menos, por 1, por 10, por 100, por 1K y por 10K. Bueno, esa sería su desventaja. Podemos ver acá también otro tipo de multitester. Este fue uno de mis primeros multitester que tuve, que era bueno, es bueno. De igual manera, ¿no? Su principio de funcionamiento es con la aguja deflectora que tiene. Tenemos acá la llave selectora para medir ohmios, voltaje continuo y voltaje alterno. Y acá tenemos las escalas, la perilla selectora. Luego tenemos el multitester digital. Este multitester digital es el más usado actualmente. ¿Por qué? Porque en la pantalla podemos graficar o visualizar de forma precisa los valores que tenemos u obtenemos al realizar las mediciones. Entonces no necesita de ningún cálculo. También tiene las mismas funciones que un multitester analógico. Tiene voltios continuo, tiene ohmios, ganancia de corriente, frecuencia, voltios alterno, amperaje, y podemos ver amperaje también continuo
y me mide condensadores. Este multitester acá en Bolivia al menos está costando algo de más o menos 100 a 150 bolivianos, casi $20. Y son los más comercializados y los más usados en talleres porque por el costo y además porque es de fácil acceso para todas las personas, ¿no? Bueno, luego otro multitester digital podemos ver este de acá, que también es el más usado por los estudiantes. Está costando algo de 80 a 60 bolivianos, casi $10 solo. De igual manera tiene todas las funciones que cualquier otro multitester normal. Bueno, dentro de la familia de los multitester digitales vamos a encontrarnos con dos tipos, el no autorrango y el autorrango. Vamos a ver el multitester no autorrango. El multitester no autorrango, como podemos ver acá, dentro de su escala de valores y de funciones, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver que tienen acá escalas, tenemos 200, vámonos a voltios por ejemplo, tenemos 200, 2 voltios, 20 voltios, 200 voltios y lo que es 1000 voltios. Entonces acá cuando nosotros deseamos medir por ejemplo un voltaje de 12 voltios, colocaremos en 20 voltios. Entonces nosotros de manera manual seleccionamos la escala que necesitamos para medir y además la función, obviamente. Entonces, eso en ese sentido, por eso se llama no autorrango. El multitester no decide, sino que el usuario, el ser humano, el técnico es el que decide qué escala va a ocupar y qué función. De igual manera podemos ver acá que tenemos, vámonos a la escala de ohmios, por ejemplo, la parte inferior, tenemos 200 ohmios, 2000 ohmios, 20 kiloohmios, 200 kiloohmios y 2 millones de ohmios. Entonces, si nosotros necesitamos medir una resistencia de 15K, por ejemplo, yo o ustedes van a seleccionar esta perilla selectora a la escala de 20K, con lo cual podremos medir 15.000 ohmios. Entonces, vuelvo a recalcar, el usuario, el técnico es el que decide qué escala funcional va a ocupar, va a utilizar. Por eso se llama multitester no autorrango. Tenemos el multitester digital autorrango. En este multitester digital autorrango tenemos lo siguiente. Solamente tenemos las funciones. Si logran apreciar acá, tenemos la función de microamperes, de miliamperes, de apagado, la función de voltios alternos y continuo y la función de ohmios. No existe, si te fijas alrededor de la perilla selectora, escalas. ¿Por qué no existe? Porque el multitester automáticamente se ajusta a la escala que vamos a medir. Ya el usuario no tiene que hacer nada. Solamente colocar las puntas de medición, seleccionar la función adecuada y el multitester va a ajustarse automáticamente al valor que se está leyendo. Entonces, por eso es que se llama multímetro autorrango. Dentro de los multitester digitales vamos a encontrar con varios tipos de multitester. Vámonos por ejemplo a este, con conexión a computadora. Tenemos acá un multitester digital, el cual almacena algunos valores y además se conecta a la computadora. Podemos ver acá el conector puerto serial, que igualmente se ocupa. Hoy en día ya se conectan de manera directa por el cable USB. Además de ello, si logras apreciar, este multitester es autorrango. ¿Por qué? Porque solamente tenemos las funciones. Si te fijas en la parte central, solamente tenemos las funciones, ¿no? Y nada más. Automáticamente este se va a ajustar a las escalas deseadas. Luego tenemos el multitester digital del tipo lápiz. Si logras apreciar acá, podemos ver que este multitester igual tiene una punta positiva ya insertada en un cuerpo con la pinta o la forma de un lápiz. Tiene una llave selectora acá, esta perilita, y como puedes ver tiene una pantalla display y también se puede apreciar las funciones, voltios, diodos, miliamperes y la conexión NCB. Tenemos la punta negra que está saliendo o conectada desde la parte inferior. Vamos a ver de manera más detallada. Esta sería su forma ya más personalizada. Este multitester es también bastante útil, bastante práctico porque no es aparatoso. Además de ello podemos ver que este multitester es del tipo autorrango. ¿Por qué? Porque solamente tiene las funciones, si te fijas, funciones voltios, ohmios y diodos, miliamperes y no conexión.
Tenemos aquí unas llaves selectoras de función, de luminosidad, de rango y de enclavamiento. Entonces este multitester es el tipo autorrango. Que en forma personal, bueno, no lo veo tan práctico. De forma personal, puede ser que a ti te guste. Tenemos el multitester de bolsillo. Este multitester es pequeñito, como puedes apreciar en la parte derecha inferior, cabe sobre la palma de la mano. No es muy pequeño. Cuando yo era estudiante hace 20 años atrás soñaba con este multitester, pero ahora ya no. Pero este multitester tiene igual. Podemos ver de dos tipos. En la parte izquierda tenemos un multitester autorrango. Si te fijas, tiene pocos botones. Automáticamente vamos seleccionando lo que es la función y automáticamente se selecciona los rangos. Acá tenemos un multitester a la derecha. Si bien es de bolsillo, vemos que es no autorrango. ¿Por qué? Porque vemos ahí las distintas escalas. Entonces uno tiene que decidir qué escala va a ocupar. Este multitester es muy bueno para todas las personas que no necesitan o que no requieren ocupar grandes espacios, ¿no? De manera más práctica. Tenemos acá el multitester automotriz. Este multitester automotriz que es un poco más especial para nuestro sector. ¿Por qué? Porque tiene algunas funciones que netamente lo vamos a ver dentro del automóvil, ¿no? Por ejemplo, ángulo dwell, RPM, vamos a ver ancho de pulso, porcentaje duty, que son funciones que solamente el técnico automotriz necesita. Y además que está formado por una pinza amperimétrica, como puedes ver acá. Esta es la pinza amperimétrica. Podemos ver además que tiene un conector a la computadora también, mide temperatura, tiene conectores especiales, ¿no? Tiene conectores especiales. Eso va a variar dependiendo del multitester que tú adquieras. Y como podemos apreciar, también es del tipo autorrango mixto, autorrango y no autorrango. Vemos en la parte izquierda, tiene funciones de voltios, de continuidad, de frecuencia, que son autorrango. Y tenemos a la derecha que vemos que ya tenemos miliamperes, microamperes y amperes. Bueno, de todas maneras, este multitester automotriz más o menos debe estar oscilando entre unos 3.000 bolivianos, 2.500 bolivianos, acá en Bolivia, ¿no? Claro que existen de diversos precios. El más económico que he visto está en 1.200 bolivianos. Que bueno, para nosotros es carito, casi $150. Vámonos nuevamente a nuestro menú principal. Tenemos el multitester magnético. Este multitester magnético, si bien tiene sus puntas de medición, como puedes ver acá, las pinzas de medición, acá están los conectores eléctricos, positivo y negativo. Tiene acá una perilla selectora y tiene una pantalla donde nos va a indicar los valores. Tiene su llave selectora, es autorrango también, automáticamente él hace las lecturas, con la diferencia de que acá en la punta se engarza un cable, se engancha y automáticamente él hace la lectura de forma magnética. No necesitamos ponchar ningún cable, no necesitamos colocar un alfiler ni pelar el cable, solamente lo sujeta como un garfio y automáticamente nos da la lectura. Es un multitester bastante práctico para el área automotriz. Te recomiendo que te lo compres porque yo tengo uno y me ha parecido espectacular. Y tiene las mismas funciones que un multitester común que acabamos de ver, con la diferencia de que no tiene funciones especiales para el sector automotriz. Bueno, eso en cuanto al multitester digital. Luego tenemos la pinza amperimétrica. La pinza amperimétrica es esta que vemos acá, que prácticamente es un multitester que tiene su pantalla, que tiene su llave selectora y además que vemos que es autorrango. Y fíjense que tenemos la función de voltios, de ohmios, de amperes, de 2 amperes, de 20 amperes, de 100 amperes. ¿Cuál la diferencia en cuanto a los otros multitester? Que su fuerte es medir amperaje, medir corriente, medir intensidad. Ese es su fuerte. Por ejemplo, como puedes apreciar acá, tenemos que me mide 2 amperes, 20 amperes y 100 amperes. Todos los multitester anteriormente vistos, máximo soportan o miden 20 amperes como máximo. Por lo general es 10 solamente, 10. Entonces esta pinza amperimétrica, por ejemplo, me puede ayudar a medir la corriente del motor de arranque, la corriente de nuestro alternador. ¿Por qué? Porque me soporta 20 amperes y 100 amperes.
Ahora, cabe hacer notar que, fíjense además que este me puede medir amperaje continuo y amperaje alterno. Los otros multitesters solamente nos miden amperaje continuo, máximo 10 o 20. Entonces, esta pinza amperimétrica, al igual que el multitester magnético, por esta parte central se pasa el cable donde está circulando la corriente y automáticamente nos va a medir la intensidad. No necesitamos ponchar nada. Y además que no podemos porque es un alto amperaje. Bueno, eso en cuanto a la pinza amperimétrica. Vamos a ver ahora algunas características de un multitester. Vamos a ir definiendo qué es función, qué es rango, qué es escala y cuáles son los símbolos de funciones. Vámonos a función. Función, señores, es la selección de una magnitud que será utilizada para leer ciertos valores, por ejemplo, resistencia, voltaje, el amperaje. Como podemos ver en la gráfica, tenemos acá seleccionado de color verde. Esta es una función, la función de voltios continuo, como puedes apreciar. Y si puedes ver en la parte inferior, está igual dividido acá. Esta es la función de resistencia, la función de semiconductores, la función de frecuencia, la función de ganancia, la función de corriente que te mencionaba hace un momento, de 10 amperes. También tenemos la función de amperaje continuo en miliamperes y tenemos la función de voltios alterno. Entonces, la función es la selección de una magnitud que será utilizada. No te olvides eso. Luego, vámonos a función y vámonos a ver acá, por ejemplo, tenemos un multitester con sus diversas funciones que se ha separado específicamente para ti. Vemos la función de apagado. En esa posición el multitester debía estar apagado, aunque en la gráfica vemos que está encendido. Ese es un error de diseño gráfico. Vámonos a la siguiente función. Acá tenemos la función de voltios continuos. dCV significa que podemos medir voltaje continuo. Luego tenemos la función de voltios alternos, ACV. Fíjate cómo la perilla ha cambiado a esa función, ACV. Y tenemos dos escalas de 200 y 750. Entonces ACV es voltaje alterno. Luego tenemos la función de corriente, ¿no? De corriente, la medición de corriente continua. Desde 10 amperes, desde 2000 microamperes hasta 10 amperes. Esa es una función de amperaje. Luego tenemos la función HF, que es ganancia de corriente, o digo, ganancia de los transistores. Acá podemos medir la ganancia de los transistores. Anota ese detalle porque no muchos te lo explican. Acá podemos medir la frecuencia, es la función de frecuencia. Este multitester amarillo, como podemos ver, cuenta con ello. Algunos no cuentan. Es el más sencillo de los multitester este que estamos viendo. Luego tenemos la función de semiconductores. Acá podemos medir diodos, transistores, ¿no? TRIAC, SCR podemos medir acá. Y además está la función de continuidad para verificar si un conductor eléctrico está funcionando. Luego tenemos la función de resistencias. Fíjate este símbolo, la función de resistencias. Entonces acá podemos medir resistencias desde 200 ohmios hasta 2 millones de ohmios. Bueno, esto en cuanto al multitester no autorrango, porque nosotros seleccionamos. Y si logras apreciar, en este multitester al menos cada función está separada por unas líneas. En algunos multitester no están separados de esta manera, pero sí las escalas están separadas a colores. Van a estar de color rojo, de color blanco, ya irás viendo, ¿no? Y acá tenemos un multitester del tipo digital autorrango. Este solamente tiene funciones. Si logras ver acá, tenemos funciones y varias escalas. En este otro no. Acá tenemos la función autorrango y como puedes apreciar, tenemos distintas funciones que están acá. Y comenzamos por la función de apagado, que de igual manera el multitester debería de estar apagado, pero no está. El diseñador gráfico se ha equivocado. Vamos ahí, tenemos la función de voltios y podemos medir dos tipos de voltaje, alterno y continuo. Y para seleccionar, acá por ejemplo vemos que podemos medir DC, voltaje DC. Para seleccionar el alterno presionamos este botón naranja, el cual me va a cambiar a voltaje alterno. Vámonos para acá, tenemos la función milivoltios. Fíjate, no estamos hablando de voltios, sino estamos hablando de milivoltios. Hace rato era voltios.
Ahora estamos en milivoltios. Igual, alternos y continuos, y con este botón seleccionamos el tipo de voltaje. Luego tenemos la función de resistencia, ohmios, la función de diodos semiconductores, la función de capacitancia y la función de continuidad. Entonces, para determinar qué función necesitamos, presionamos este botón naranja que me va a seleccionar la función. Luego tenemos la función amperes. Si logras apreciar acá, tenemos la función de amperes. Fíjate que este multitester me puede medir amperaje alterno y amperaje continuo. Me parece muy buena esa función. Obviamente que con este botón azul vamos a seleccionar. Luego tenemos la función de miliamperes, MA, igual alternos y continuos. Luego tenemos la función de grados centígrados o grados Fahrenheit, ¿no? De esa manera podemos medir temperatura. Y bueno, acá tenemos la función de Hertz, que no está en nuestro diseño gráfico, pero la función de Hertz me mide frecuencia y además el porcentaje. Acá hay un botón que está con las iniciales o con la palabra de hold. Eso quiere decir enclavamiento, que nosotros cuando estamos haciendo una lectura podemos congelar la pantalla. Podemos enclavar eso para que podamos tener una lectura más precisa. Bueno, eso en cuanto a la función. Entonces ya definimos que la función es la selección de la magnitud que vamos a medir. Recuerda eso. Ahora vamos a ver el rango. ¿Qué es el rango? Le damos clic en rango. ¿Qué es el rango? Son diferentes valores que se manejan en un multímetro, delimitados por un valor máximo y un valor mínimo. Como puedes apreciar, estamos en la función de voltios acá y tenemos el valor mínimo. Acá, por ejemplo, si colocamos la perilla selectora en 200 M, podemos medir 200 milivoltios, desde 0 hasta 200 milivoltios. Y si colocamos en la escala de 1000, ¿no? Fíjate que podemos medir desde 0 a 1000 voltios. Entonces, este multitester tiene un rango desde 200 milivoltios hasta 1000 voltios. Ese es el rango, ¿no? Ese es el rango que tiene. Fíjate que el rango de corriente alterna es solamente tiene dos escalas. El rango es desde 200 hasta 750. Entonces, ese es el rango. Son los diferentes valores que maneja un multímetro, delimitados por un valor máximo y un valor mínimo. No te olvides de esa explicación. Luego tenemos la escala. Vamos a ver la escala. ¿Qué es la escala? La escala es un valor específico dentro de un rango, en los cuales podemos leer cierta función. Acá, por ejemplo, tenemos la función de voltios y tenemos el rango que es desde 200 milivoltios a 1000 voltios. Pero la llave selectora está en 20 voltios. Eso quiere decir que puedo medir de 0 hasta 20 nada más. Entonces la escala es la que selecciona el usuario, el técnico, para poder realizar la lectura dentro de un circuito eléctrico. Vamos, no olvides qué es la escala. Luego tenemos símbolos de funciones. Acá tenemos los símbolos que se ocupan en las funciones del multitester. Estos símbolos podrían variar dependiendo del modelo de multitester y por eso te recomiendo que siempre veas el manual de funciones del multitester. Dentro de un multitester nuevo siempre van a venir un manual donde nos indica todas las características. Acá, por ejemplo, podemos ver la función de voltímetro alterno. Se usa para medir voltaje, diferencia en voltaje entre dos puntos. El valor será medido en voltios alterno. Falta ese detalle. Función de voltímetro continuo, igual. Se usa para medir la diferencia de voltaje entre dos puntos. El valor será medido en voltios, pero continuos, DC. Luego tenemos la función de amperímetro, se usa para medir el flujo de electrones. El valor será medido en amperes. Recuerda eso. Amperes alterno. En este de acá es amperímetro continuo. Igual mide el flujo de electrones y se mide en amperes continuo. La función óhmmetro se usa para medir la resistencia en un dispositivo cuando no hay flujo de electrones. El valor será medido en ohmios. Esto de acá me sirve para medir ohmios. Tenemos la función de continuidad. Se usa para comprobar el flujo de electrones que sea continuo y no se interrumpa en algún punto del circuito. El valor será medido de forma audible con un zumbido. Función de diodo se usa para verificar el estado de un diodo o de los semiconductores, de los transistores y todo lo que son los semiconductores. ¿Está bien?
La función de temperatura, grados centígrados y grados Fahrenheit, se usa para medir la temperatura. Entonces recuerda este símbolo, que es entre los más comunes. Función de frecuencia se usa para medir la señal, la cantidad de ciclos de una señal, ¿no? Eso entonces hay que tomar en cuenta. Luego tenemos la función capacitancia. Esta función capacitancia y la función de frecuencia no son muy usuales en los multímetros de uso genérico. No son muy comunes. Entonces en el sector automotriz es necesario comprarse un multitester que tenga la función de frecuencia. Y capacitancia tal vez, ¿no? Acá la función de capacitancia me mide para verificar condensadores. ¿No? Recuerda que los condensadores vienen en microfaradios, en nanofaradios y en picofaradios. En esta función podemos medir su valor. Luego tenemos la función de iluminación. Se usa para iluminar la pantalla. Bueno, algunos multitesters necesitan iluminación y esta función es muy buena. La función de hold se usa para fijar la lectura realizada, o sea, congelar la pantalla. Eso en cuanto a los símbolos de las funciones. Y por último, ¿qué multitester adquirir? Lo primero que hay que tomar en cuenta es el presupuesto, ¿no? De cuánto dinero contamos. Obviamente que uno siempre va a desear tener lo mejor, pero también lo mejor tiene un costo elevado. Y también tenemos que tener en cuenta las necesidades o aplicación que le vayamos a dar. De forma personal, yo por ejemplo recomiendo que uno siempre se compre un multitester. Bueno, para comenzar en estos tiempos, un multitester digital, ya sea de este tipo, que es chinito, no pasa los 150 bolivianos, y este también es chino igual, pero este no supera los 10 dólares, 80 bolivianos. Cualquiera de estos dos son buenos para iniciar. ¿Por qué recomiendo este tipo de multitester? Por el hecho de que, al menos cuando uno está comenzando, no necesitamos un super multitester. No es recomendable comenzar con estos, ya que seguramente al hacer las prácticas, al realizar las mediciones, sufrirás inconvenientes y lo dañarás, lo quemarás, más que seguro, ¿no? Eso yo puedo apostar que sí. Uno hace que se queme este multitester. Al menos la función de amperes, siempre me dañan esa función de amperes. Entonces, para que el dolor de la pérdida de un multitester no sea tan fuerte, recomiendo usar este. Él tiene las funciones básicas y yo soy feliz. Y al menos cuando están aprendiendo, creo que es lo suficiente. Y ya cuando ustedes sean un poco más profesionales, ya se pueden comprar este multitester automotriz, donde ustedes además ya van a requerir hacer lectura de otras magnitudes, RPMs, ángulo duel, ciclos duty, no, porcentaje duty, perdón. Entonces, eso cómpratelo ya cuando adquieras experiencia y cuando sepas qué es lo que vas a medir. Y entre cuál, si prefieres un autorrango o un no, o digo un autorrango que es este de acá, un no autorrango. De preferencia, yo recomiendo el no autorrango. ¿Por qué? Entre los multitester, el analógico es el más veloz, pero un poquito más difícil en la lectura. En segundo lugar está el no autorrango. La lectura de los valores hace una lectura desde cero hasta el valor y transcurre unos cuantos segundos hasta que haga la lectura, y hasta eso podría quemarse el circuito que estás midiendo, ¿no? Pero son, como se llaman, daños colaterales que sí o sí tienes que tener. Y el autorrango es bueno, selecciona todas las funciones, pero hace lo siguiente: hace una lectura de izquierda a derecha y de derecha a izquierda hasta fijarse en el valor. Él se autoajusta y demora más tiempo, según mi percepción. Cualquier otra persona puede decir que no, pero es la percepción mía. De esa manera yo prefiero el digital no autorrango, aunque yo en el taller tengo todavía mi multitester analógico, que para mí es veloz, para ver señales, para ver que sí está oscilando o que sale señal. Me sirve mucho a mí, ¿no? Bueno, eso entonces entre las recomendaciones del multitester. Comienza por un multitester sencillo y si tú ya eres profesional, cómprate un multitester automotriz. Recuerda que los instrumentos no van a hacer la tarea por ti, solamente hacen una lectura. De nada te sirve tener un super multitester automotriz si no sabes
el funcionamiento del sistema de inyección, el sistema de luces, el sistema de encendido, el sistema de transmisión, el sistema de redes multiplexadas. No te sirve de nada la mejor instrumentación si es que no sabes eso. Bueno, no siendo más, me despido y te invito a que puedas compartir este material con las personas que te acompañan, tus amigos, tu jefe, ¿no? Y de seguro les va a servir este material. Y recuerda que el compartir este material nos ayuda a que sigamos nosotros realizando más material para tu formación. Nos vemos y será hasta otro video.